La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Noreste de Brasil se encuentra la gran ciudad de Recife. La capital del estado de Pernambuco posee más de 4 millones de habitantes en su región metropolitana. Pero más que por una gran metrópoli, Recife es famosa por ser un destino turístico gracias a sus calles y la herencia holandesa que posee en la arquitectura, incluidos sus canales inspirados en la ciudad de Ámsterdam. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este camino por la Biblia. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz Sarmiento les presentamos este espacio en el que nos adentramos en la palabra de Dios. Siguiendo un poquito con las curiosidades sobre el agua, porque parece que nos hubiéramos quedado un poco cortos en este día, ¿sabían ustedes que los camellos pueden beber hasta 200 litros de agua de golpe y no volver a beber durante muchísimos días? Es algo para lo que están preparados. Sin embargo, nosotros, el cuerpo humano, necesita del agua día a día y poco a poco. Así también es como debemos beber de esta fuente espiritual que brota, que emana de la palabra de Dios. Acercarnos a ella día a día y dejar que nos vaya transformando poco a poco. Para eso estamos aquí nosotros, para guiarles en este proceso por medio de este programa. Así pues, en La Fuente de la Vida les acompañamos en este viaje por la Biblia, este viaje radiofónico en nuestro tren o autobús radiofónico, podríamos decir también, un viaje de principio a fin, libro a libro, descubriendo todo lo que tiene la Biblia para enseñarnos y para que podamos aprender a aplicarlo en nuestras vidas personales. Y eso sí, recordando que esa transformación que mencionábamos hace unos segundos es posible para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Un diccionario es un libro en el que se recogen y explican de forma ordenada voces de una o más lenguas de una ciencia o de una materia determinada. También lo define como un catálogo numeroso de noticias importantes de un mismo género, ordenado alfabéticamente, como el diccionario bibliográfico, el biográfico o el geográfico. Las palabras son muy importantes. ¿Qué sería de la comunicación si no tuviéramos palabras con sus respectivos significados? De la misma manera que tenemos los diccionarios para conocer el significado de las palabras, Dios nos reveló su palabra a través de un libro. Se trata de la Biblia, un libro cuyo asunto principal es el verbo que estaba con Dios en el principio, el verbo que es Dios y por el cual todas las cosas fueron creadas. Hablamos de Jesucristo. Efectivamente, amigos, hablamos de Jesucristo y hoy empezamos a conocer más de su vida desde el relato del evangelista Juan. Abrimos la Biblia en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, así que les invitamos a acompañarnos. La Fuente de la Vida. Hoy comenzamos a estudiar el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y como decíamos en nuestro programa anterior, hemos dividido este capítulo en dos secciones principales. En primer lugar, el prólogo del Evangelio, que se encuentra contenido en los versículos 1 al 18. Y en segundo lugar, la introducción al Evangelio en los versículos 19 al 51. El tema central de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan es el Logos, o sea, el verbo o la palabra. Leamos pues los primeros 3 versículos de este capítulo 1 del Evangelio según San Juan. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es llamado la palabra, el verbo, el logos. Obviamente el Señor Jesucristo no es el logos de la filosofía griega.
Es más bien el Memra de las escrituras hebreas. Y ya sabemos lo importante que es la palabra en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre para Jehová nunca podía ser pronunciado por los israelitas. Era una palabra tan santa que nunca la usaban. Este vocablo, logos, no puede ser explicado por la filosofía griega, sino por el tetragrama hebreo Jehová. Él es el Jehová, Él es el Verbo, Él es la palabra viviente, Él es el que es. El Verbo o palabra es uno de los nombres más elevados y más profundos que se le da al Señor Jesucristo. Jesús es el Verbo, y este nombre reúne todo lo que fue dicho acerca de Jehová en el Antiguo Testamento. Ahora se presenta como el que era en el principio. Este principio precede en el tiempo a las primeras palabras de la Biblia, en el libro del Génesis. En el principio era el Verbo, dice el versículo 1. En realidad hay 3 principios que se mencionan en las Escrituras. Un principio se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 1, y se remonta hasta la creación del universo físico. No se puede poner fecha a ese evento y no estamos nada de acuerdo con alguien que trate de ponerle fecha. Permítanos decirle, estimado oyente, que eso no lo sabemos de ninguna manera. Lo que nosotros creemos es que la Tierra ha existido por billones y billones de años. Ha estado aquí por mucho tiempo. Después de todo, tenemos un Dios de la eternidad. ¿Qué cree usted que Dios ha estado haciendo en el pasado? Bueno, opinamos que un gran drama ha tenido lugar en la eternidad pasada y que ni usted ni yo sabemos nada en cuanto a eso. Creemos que este universo ha existido por mucho tiempo y creemos que es una presunción nuestra pensar que Dios haya esperado la aparición del hombre para crear un universo. Ahora, lo interesante es que el principio que se menciona aquí ya queda en el tiempo pasado cuando se menciona. Cuando volvemos a la creación, Él ya era. Y observe usted que la palabra usada aquí no es, sino era. En el principio era el verbo. En griego esta palabra está en el pasado imperfecto del verbo y denota una acción continua. Significa que el verbo estaba en el principio. ¿Y en qué principio? Tan lejos en el pasado remoto como uno pueda llegar. La Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 1, versículo 1. El texto vuelve al principio, a la creación, a 2 o 3 billones de años o quizá mucho más antes. Él viene desde la eternidad para encontrarse con nosotros y Él ya es tiempo pasado. En el principio era el Verbo. Si volvemos atrás hace billones o trillones de años antes de la creación, Él todavía sale desde la eternidad anterior, pero Él no tuvo un comienzo. Él ya estaba allí cuando el principio tuvo lugar. Alguien podría decir: bueno, tuvo que haber un principio en algún momento. Lo cierto es que donde quiera que señalemos un principio, Él estaba allí para reunirse con nosotros. Por tanto, aquí tenemos un principio que en realidad no es un principio. Es un principio al cual no nos es posible ni siquiera comenzar a regresar ni formarnos una idea de ello. En el principio era el verbo. En el griego original son solamente 5 palabras y no hay ni un solo hombre en toda la tierra que pueda ponerle fecha ni comprender o sondear la profundidad de esta frase. Así es que con esta primera declaración tremenda comienza nuestro estudio en la infinidad del tiempo y del espacio. Ahora, la segunda declaración es esta: y el Verbo era con Dios. Esta expresión aclara que Jesús estaba separado y era distinto a Dios el Padre. No podemos identificarle como Dios el Padre porque Él está con Dios. Pero alguien dirá que si Él está con Dios, entonces Él no es Dios. Pero la tercera declaración aclara esto también. Y el Verbo era Dios. Esta es una declaración clara y enfática, la cual expresa que el Señor Jesucristo es Dios. El hecho es que el griego es aún más específico que esto, porque en el idioma griego la palabra importante se coloca al principio de la oración. En el griego, pues, esta frase se lee así: Dios era el Verbo.
Y estimado oyente, esto es enfático. No se puede expresar un énfasis mayor que este. ¿Cree usted que se puede negar la deidad de Cristo? Estimado oyente, ello no es posible. Las primeras 3 declaraciones en el Evangelio según San Juan lo resumen todo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, es verdad que hay algunas sectas que tratan de negar la deidad de Jesucristo, pero para tratar de afirmar tal cosa han tenido que recurrir a una estratagema realmente engañosa, que consiste en publicar su propia y supuesta traducción de la Biblia, en la que presentan su propio punto de vista en lugar de lo que dice el griego original en este pasaje. Ahora observemos también que Jesús es el Creador. Los versículos 2 y 3 dicen: Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿No es cierto que esta es una afirmación clara? Todas las cosas por Él fueron hechas. Jesús es el Creador. Nada llegó a existir sin Él. Y dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, esto no significa simplemente que Él estaba vivo, aunque claro es que eso es verdad. Había vida en Él. Pero el hecho es que los hombres necesitan vida. Vivimos en un universo en el que prevalece la oscuridad espiritual. Los seres humanos se encuentran en rebelión contra Dios y el pecado les enceguece con respecto a Dios. Están muertos en delitos y pecados, según lo que dice la Biblia en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y permítanos citar ese pasaje. Dice allí el apóstol Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que los hombres necesitan hoy en día es la vida. En Él, pues, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la vida que Él da es lo único que puede encender la luz en el corazón del individuo. Jesús es la luz. Dice el texto, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, Jesús es contrastado con Juan el Bautista. Leamos los versículos 6 y 7. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Juan el Bautista dio testimonio de la luz. Él no era la luz, simplemente dio testimonio de ella. Continuemos con los versículos 8 y 9. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Tenemos aquí una declaración tremenda, porque la luz viene de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay luz. Cuando los hombres vienen a la palabra de Dios, entonces están expuestos a la luz. El apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz. Ahora, ¿cuál luz? La luz de la palabra de Dios. Esta luz alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es decir, alumbra a cualquier hombre que venga a la luz. Es simplemente como el sol que brilla sobre cada ser humano que sale a recibir la luz del sol. Pero hay quienes, figurativamente hablando, están por ahí abajo en sus cuevas, a los cuales la luz del sol no llega. Es necesario venir a la luz. Leamos ahora los versículos 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Esta era la tragedia del mundo, y todavía lo es. El Creador bajó a esta tierra y fue hecho carne. Sin embargo, el mundo no le reconoce y le rechaza. Hay quienes limitan la declaración que leemos aquí en el versículo 11, que dice: a lo suyo vino, diciendo que significa que solo vino a la nación de Israel, a su propio pueblo. Pero nosotros creemos que abarca más. Vino a su propio mundo, porque Juan acaba de hablar en cuanto al hecho de que Él hizo el mundo. Vino a su propio mundo y su mundo no le recibió. Se trata de un rechazo universal hacia Él. Pero veamos los versículos siguientes, el 12 y el 13.
Dice el versículo 12: Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros damos en realidad gracias a Dios por esta palabra todos. Todos tiene una proyección universal, porque nos incluye a usted y a mí, estimado oyente. Dice a todos los que le recibieron. Ahora, ¿qué les sucede? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, continúa el versículo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo 13: Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. La frase «los cuales no son engendrados» indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Viene a aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Veamos estas frases más de cerca. La frase «los cuales no son engendrados» indica que la vida solo puede venir por medio de un renacimiento. Viene a aquellos que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre. Veamos estas frases más de cerca. Los cuales no son engendrados de sangre. Esto significa que este renacimiento no es una procreación natural. Dice el texto, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne. Y significa que uno no puede llegar a ser hijo de Dios mediante sus propios esfuerzos, por medio de algo que uno haga, es decir, por las buenas obras. Y sigue diciendo, los cuales no son engendrados ni de voluntad de varón. Significa que no es por la educación ni por la preparación que uno tenga. Y continúa diciendo, los cuales no son engendrados, sino de Dios. Significa que usted, estimado oyente, solo puede llegar a ser hijo de Dios mediante el renacimiento. Y esta es la obra directa del Espíritu de Dios. El Señor Jesús dirá en el capítulo 3 de este Evangelio, en el versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Es pues necesario ser nacido del Espíritu. Ya nos hemos fijado en 4 declaraciones que aparecen en los primeros 3 versículos de este prólogo, y ahora encontramos 3 declaraciones aún más profundas en el versículo 14. Leamos este versículo 14. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El Verbo fue hecho carne, dice aquí. Y deseo que usted mire esa declaración por un momento. El filósofo griego probablemente estaría de acuerdo con nosotros en todo lo que dijimos sobre el versículo 1. Pero aquí es donde creemos que no estaría de acuerdo con nosotros. Él nunca aceptaría como hecho que el Verbo se haya hecho carne. El idioma griego nos permite ponerlo en una forma más específica, y creemos que es una forma más exacta también. El Verbo fue nacido carne, se encarnó. Ahora, piense en esto por un momento. Aquí viene Dios desde la eternidad. Ya era el anciano de días, como le llama el profeta Daniel, y también vino a Belén a nacer como un niño. Alguien lo ha expresado de la siguiente manera. Estaban buscando a un rey para exaltarle, pero él vino como un niño que hizo llorar a una mujer. Observe usted que el Evangelio según San Juan ni aún menciona su nacimiento en Belén. ¿Y sabe por qué es que no lo menciona? Porque está hablando en cuanto a alguien que es demasiado grande para Belén. Viene desde la eternidad y se hace carne. El Verbo se hizo carne o nació carne. Por tanto, esta es la historia de la Navidad expresada en el Evangelio según San Juan. Y es importante que veamos esto. Nació carne. Y la única manera en que eso pudo haber ocurrido, en que eso pudo haber tenido lugar, fue mediante el nacimiento virginal. El profeta Isaías dice en el capítulo 9 de su profecía y en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un bebé nació en Belén, pero el Hijo vino desde la eternidad. Ahora, la segunda declaración en este versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio según San Juan es que el Verbo habitó entre nosotros. La palabra habitó es la palabra griego skenos, que tiene el sentido de acampar.
La palabra eskenos significa tienda. El apóstol Pablo se sirve de esta misma figura en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 1, donde compara nuestros cuerpos en los cuales vivimos con pequeñas tiendas de campaña o carpas. Son tan frágiles como una tienda. El apóstol Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, o sea, esta tienda, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Esta pequeña tienda en la cual vivimos puede ser tumbada en una noche por el viento, puede desaparecer en un instante. Pero porque usted y yo, estimado oyente, vivimos en estas pequeñas tiendas, el Dios de la eternidad bajó a esta tierra, asumió un cuerpo humano, instaló su tienda y habitó entre nosotros. Esta es la segunda gran declaración en este versículo 14 del primer capítulo del Evangelio según San Juan. Tenemos luego la tercera declaración, y es la siguiente: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay una nueva declaración. La pregunta que nos hacemos naturalmente es: ¿no se limitó haciéndose carne? Y Juan nos responde: esperen un momento, fue lleno de gracia y de verdad. La palabra lleno quiere decir que simplemente estaba tan lleno que no podía tener más. Trajo con él toda su deidad. Cuando vino aquí al mundo estaba lleno de gracia y lleno de verdad. Leamos ahora los versículos 15 al 17. Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él fue lleno de gracia y de verdad. Este es él de quien hablamos. Moisés, el legislador, dio la ley, que revela la santidad de Dios que Él requiere para sus hijos y que descubre el pecado y condena a los seres humanos. Pero esa ley preparó el camino para la llegada de Jesucristo al mundo, porque Él nos revela la gracia y la verdad de Dios, y con su obra en la cruz provee la salvación que redime a las personas de la esclavitud del pecado. Y aquí, estimado oyente, vamos a detenernos porque nuestro tiempo ya se ha agotado. Continuaremos considerando este interesante tema aquí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan en nuestro próximo programa. Al despedirnos, recordamos que Dios se acercó tanto a la humanidad que se encarnó y habitó entre los seres humanos. Estimado oyente, Él está también hoy muy cerca. Como dice el autor del Salmo 143, versículo 18, el Señor está cerca de los que le invocan con sinceridad. Pues hemos llegado al final del espacio, amigos. Estamos ya en la recta final del programa y tenemos que cumplir la promesa que les hacíamos al principio, darles nuestros datos de contacto. Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Les repito los teléfonos: 91 422 0524 o bien el 601 20 32 65. Nos despedimos de ustedes esperando volver a acompañarles muy pronto en una nueva emisión de La Fuente de la Vida, un tiempo de descubrimiento de la palabra de Dios. Nos vamos, pero no queremos cerrar estos micrófonos sin recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella. Espero que te haya gustado este episodio de La Fuente de la Vida. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal. Hasta la próxima. Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.